Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Empieza el Día de Todos los Santos para unos, termina la noche de Halloween para otros, con a esta hora todavía las calles de las ciudades llenas de gente volviendo a casa disfrazados de vampiros, de fantasmas y de zombies. El martes empieza con la vista puesta en Brasil, donde el todavía presidente Jair Bolsonaro sigue en silencio y sin reconocer públicamente la derrota, aunque sus colaboradores más cercanos le han dicho que lo haga. El ministro de Comunicaciones brasileño ha dicho a la agencia Reuters que el mandatario ultraderechista, todavía presidente, hablará hoy mientras siguen llegando las felicitaciones al ganador de las elecciones, Luis Ignacio Lula da Silva. José Luis Astreola. Hola, buenos días. La mayoría de los países, incluida Estados Unidos, Rusia, han validado ya el triunfo de Lula, felicitándole a través de mensajes oficiales que son muy significativos porque, por ejemplo, el de la Casa Blanca destaca el proceso justo, libre, fiable, en un aviso a quienes se atrevan a cuestionar el resultado. Y mientras el silencio de Bolsonaro alimenta protestas de los suyos. Movilizados durante toda la campaña, los camioneros siguen bloqueando carreteras en algunos puntos del país. Este, parado con su camión en medio de la carretera, sostiene que las elecciones han sido robadas. Caso fosse fechar Dutra inmediatamente após los resultados de las elecciones. Nos vamos a Brasil, Lucas Font. Bolsonaro se está quedando cada vez más aislado en su postura de no reconocer la derrota en las elecciones del pasado domingo. El actual presidente ha evitado pronunciarse este lunes, a pesar de que cada vez son más las personas cercanas a él que han aceptado los resultados. Entre ellos su vicepresidente Hamilton Mourão, que ha mostrado su disposición a ayudar en el traspaso de poderes al vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y mientras siguen los bloqueos en decenas de carreteras del país. La policía de tráfico asegura estar tratando de garantizar la circulación, aunque en las redes sociales se han publicado vídeos como este, en el que un agente asegura a los seguidores de Bolsonaro que la única orden que han recibido ha sido la de estar allí con ellos. La situación ha obligado a intervenir al Tribunal Supremo, que ha ordenado el desalojo de todas las carreteras de forma inmediata. El otro punto de atención en el mundo es una mañana más Ucrania. El castigo de Putin a las ciudades de Kiev y Kharkiv anticipa un invierno muy duro, un invierno de generadores eléctricos, si los encuentran los vecinos de estas ciudades, para encender la luz en sus casas. Ucrania asegura que la veintena de ataques rusos a infraestructuras de energía han dejado al 80% de la población de Kiev sin acceso a agua potable. Ya hay colas para llenar bidones de los que puedan beber las familias y a más de 350.000 hogares sin electricidad. Zelensky sostiene que están haciendo lo que pueden por recuperar servicios, pero no es fácil. Y en la actualidad política española, los puentes entre el PP y el PSOE para la renovación del Poder Judicial están volados por completo. El PP exige ahora por escrito al gobierno que no legisle sobre el delito de sedición. Le resumo mi respuesta en que hoy mismo nos volvemos a sentar a negociar si el gobierno se compromete por escrito a no reformar el delito de sedición. Elías Bendodo, su coordinador general, eleva el tono como en tiempos de Pablo Casado. Sánchez es un mal español y un mal socialista. No hay más. Y el Partido Popular no va a aceptar este trágala. Porque, como decía, no se trata solo de una traición al Partido Popular. Repito, es una traición a España. Mientras, el Poder Judicial inicia un nuevo intento para desbloquear el Constitucional nombrando a 2 jueces, pero el Gobierno no aclara de momento si nombrará a los 2 que les corresponden. La portavoz del Ejecutivo no ha querido entrar en ese asunto, ha optado por también endurecer el tono contra Feijóo, al que se ha referido como ese señor que no respeta las reglas de juego, ni siquiera en el parchís. En estos días de puente seguro hay muchas familias jugando con sus hijos y sus hijas a parchís o a otros juegos de mesa. Feijóo ha demostrado que con él no se puede jugar ni a un parchís, porque no respeta las reglas del juego. Y además le echamos un vistazo a esta hora al tiempo, cómo va a ser el primer día de noviembre. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Durante la mañana veremos muchas nubes en el interior, incluso bancos de niebla que pueden reducir la visibilidad en carretera, pero poco a poco se irán rompiendo y la tarde será soleada en prácticamente todo el país. Solo esperamos un aumento de nubes al norte de Galicia, con un poco de lluvia al final de la tarde en las Rías Baixas. Temperaturas actuales que invitan a abrigarse un poco, ambiente fresco, frío en el interior y en pueblos de montaña. Durante la tarde al sol
ambiente agradable con máximas entre los 18 y los 24 grados en la mayor parte del país, por encima de los 25 en Canarias. Y en los deportes, con la victoria del Getafe en Elche, el Sevilla se mete en descenso y hoy termina la fase de grupos de la Champions para Atlético y Barça. Sampe, buenos días. Buenos días, Ángel. Se la juega el Atlético para asegurar su continuidad en la Europa League. Tendrá que hacer en Oporto desde las 7 menos cuarto, lo mismo que haga el Leverkusen en su visita al Brujas. Tanto Brujas como Oporto se juegan, además, ser primeros de grupo. A las 9 el Victoria Pilsen Barça. Este ya no tiene nada en juego en cuanto a la clasificación del grupo. Sí, los casi 3 millones de euros que da la victoria. Y en casa el Elche 0, Getafe 1, completaba anoche la jornada 12 en primera. El Getafe deja la zona caliente. El descenso ahora es para Sevilla y Cádiz 10 puntos. Cierra el Elche con solo 4 puntos. Pues así comienza este martes, es 1 de noviembre. En Estados Unidos, mensaje importante de Joe Biden. El presidente de ese país ha avanzado uno de sus planes, algo que tiene en mente. Es la posibilidad de que las empresas petroleras tengan que pagar un impuesto especial por sus ganancias inesperadas. Lo pondrá en marcha, dice, si no aumentan la producción doméstica para que bajen en América los precios de la gasolina. Javier Ruiz Martínez, buenos días. Hola Ángels, buenos días. De la actualidad política americana también hay más detalles de la agresión al marido de Nancy Pelosi. Hoy hemos sabido que el agresor quería romper las rodillas a Nancy Pelosi para llevarla al Congreso en silla de ruedas y darle un escarmiento a los demás congresistas. El atestado del agente del FBI desvela ya detalles del ataque, que también era un intento de secuestro. Sara Canals, buenos días. Buenos días. El Departamento de Justicia ha presentado 2 cargos contra el agresor ante una corte federal. Por un lado, el de intento de lesión con intención de tomar represalias contra un funcionario a través de amenazas o de ataques contra un miembro de su familia. Así que en la línea de lo que ya afirmó la policía de San Francisco este viernes, no hay duda de que se trata de un ataque intencional contra la presidenta de la Cámara de Representantes, aunque la investigación en estos momentos continúa abierta. El atacante además llevaba bridas, cuerdas, cinta adhesiva y guantes de goma en su mochila, y durante el interrogatorio con la policía declaró querer tomar a Nancy Pelosi como rehén y estar dispuesto a romperle las rodillas para así llevarla en silla de ruedas al Congreso y mostrarles a los congresistas que sus acciones pueden tener consecuencias. Así lo especificaban ayer los principales medios de comunicación, citando fuentes policiales. Por su parte, Paul Pelosi continúa en el hospital en San Francisco, en cuidados intensivos, y los médicos confían en que se va a recuperar. En Rusia, el exajedrecista ruso Anatoly Karpov, de 71 años, ha sufrido una lesión grave en la cabeza a consecuencia de un suceso del que circulan versiones contradictorias. Se ha dicho, sí, que ha sido atacado junto a la Duma estatal, donde es diputado, también que ha sufrido un tropiezo fortuito o que ha sido hallado borracho en su casa. Lo que seguro es que se encuentra, Ángels, en estado grave en el hospital. De la actualidad española, y como consecuencia de la guerra, los efectos de la subida del Euribor siguen notándose en nuestros bolsillos. Sí, porque termina el mes de octubre al 2,629%, su nivel más alto desde enero de 2009. Y esto va a hacer que suban las hipotecas. Una de 150.000 euros subirá 228 euros. Todavía no me lo han revisado, pero vamos, me van a pegar un palo, así tal que el mes que viene, vamos. Tengo claro que tengo ya muchas dificultades para afrontarlos. Así es que bueno, pues habrá que quitarse de... Las noticias económicas no son buenas para las familias. La inflación en la zona euro sigue subiendo, ya está en el 10,7%. Los datos de España y del resto de Europa preocupan. En el tercer trimestre el PIB de la Unión Europea y de la eurozona creció un 0,2% frente al 0,7 y 0,8 del trimestre previo. Solo Suecia está creciendo por encima del 0,5 según Eurostat. Jordi Fábrega. Ni la subida de tipos, ni la moderación del precio del gas, ni las medidas adoptadas en varios países europeos para aliviar la subida de los precios han servido para contener de momento la inflación a nivel europeo. En octubre, según el dato preliminar de Eurostat, la inflación ha marcado otro récord en los países del euro al escalar hasta el 10,7%. Es la primera vez que supera el 10% desde que existe la moneda única. Y se dispara especialmente en algunos de los grandes países. En Italia sube más de 3 puntos en un mes y ya roza el 13%. En Alemania está en el 11,6% y en Francia ha subido casi 1 punto en el último mes, aunque este sigue siendo el país con una menor subida de precios. España ya es el segundo con menor inflación. Lo que sí se está frenando es el crecimiento económico. Ha pasado del 0,7% en el segundo trimestre al 0,2% en el tercero. Solo un país, Suecia, consigue un crecimiento superior al 0,5%. Y mientras de la actualidad española es muy poderosa esta imagen y este sonido. Benita lleva 83 años buscando los restos de su padre. La hemos visto aquí con la foto de su padre. Y solo le mueve, como a Hilda Farfante, también aquí presente, un afán. Y es el de darle sepultura digna a sus familiares.
tener una lápida a la que llevar flores el día de los difuntos. En fin, ¿quién puede negar la justicia de esa lucha? Se ha celebrado por primera vez en España un homenaje institucional a las víctimas del golpe de Estado, la guerra y la dictadura, y se hace tras la aprobación de la nueva ley de memoria que fija el día de ayer, el 31 de octubre, para esta conmemoración, por ser el día en el que las Cortes aprobaron la Constitución. El presidente Sánchez y el ministro Bolaños han entregado diplomas de reparación a una veintena de víctimas, Adela Molina. El ministro Bolaños lo definió como una jornada para saldar una deuda. Durante décadas, muchas voces quedaron silenciadas, muchas vidas quedaron olvidadas, pero ha llegado su momento. Ha llegado vuestro momento. Familiares de las víctimas y los propios afectados agradecieron el homenaje con palabras de reconciliación. Hoy nos une una realidad que está por encima del pasado, por encima de ideologías, por encima de las diferentes formas de entender la sociedad y la convivencia. La defensa de los valores, de la justicia y de la libertad. Y no hay enfrentamiento. Hay humanidad, hay comprensión. Montserrat Peligros, una niña robada, habló en nombre de la veintena que de manos del presidente recibieron un diploma de reparación. Luis Lucio Lobato, dirigente comunista, pasó 26 años en la cárcel. A los que una vez dijeron que era pronto. Y en las últimas horas estamos contando novedades en el caso de Juana Canal, la mujer que desapareció hace 20 años y que tras el hallazgo de unos restos ha resultado ser víctima de la violencia machista. Lo último de este caso es que el acusado de matarla, el que fuera su pareja, fue detenido hasta 2 veces por maltratar a la mujer con la que se casó después de matar presuntamente a Juana. Radio Madrid, Cervazán, buenos días. Buenos días. Con ella empezó una relación un mes después de haber cometido presuntamente ese homicidio. Era el año 2003. En 2004 agredió a su nueva pareja en una gasolinera de la provincia de Toledo, donde habían parado a repostar, y volvió a hacerlo 2 años después, en la casa en la que vivían en Madrid y en la que fue detenido el pasado miércoles. En esta ocasión también agredió a los agentes de la policía cuando fueron a detenerle. Según cuenta el diario El País, en la documentación del caso no constan antecedentes penales, lo que da a entender que no fue condenado por ninguna de estas 2 agresiones. En Asturias, el padre de la niña de 6 años encontrada muerta en Gijón acababa de conseguir su custodia el pasado viernes. La madre está detenida a la espera de los resultados definitivos de la autopsia. Todo apunta a que la menor murió tras consumir barbitúricos. Ser Gijón, Paloma Llanos, buenos días. Buenos días. Sigue en comisaría la mujer acusada de acabar con la vida de su hija de 6 años en un piso de Gijón, presuntamente como consecuencia de la asfixia producida por la ingesta de pastillas. La detenida, que también consumió fármacos, tiene 48 años y mantenía un contencioso con su expareja por la custodia de la niña. Hasta la ciudad se desplazaba ayer el padre de la pequeña, natural de Segovia. Se declaraba destrozado después de un lustro de batalla judicial con resultado favorable para él. El pasado viernes el juez le había concedido finalmente la custodia de la pequeña. Eugenio García se dirigía a los periodistas desolado. Esto no va ni de hombres ni de mujeres. Esto va de que no pueden hacer esto un niño. Es un niño, por Dios. La mujer llevaba residiendo desde el verano en una vivienda de alquiler del barrio del Llano en Gijón. Podría pasar en las próximas horas a disposición judicial. La juez que instruye el caso ha decretado el secreto de sumario. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Minutitos para repasar las historias más curiosas, interesantes que se han encontrado nuestros compañeros de la red de emisoras de la cadena SER sobre la información local. Hoy nos vamos a fijar en Baleares. En Mallorca está Juan Antonio Bauza. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Y en Andalucía, en Sevilla, está Maricruz Barroso. Maricruz, buenos días. Buenos días. A ver, Bauza, ¿hay quien confunde el té con la marihuana? Y con cuidado, vosotros que viajáis mucho. No, y que tomamos té. Bueno, eso es otra cosa. Retenida en el aeropuerto de Ibiza al confundir la seguridad del té que llevaba con marihuana. Ella es Leti, una joven de 20 años, contó a través de TikTok qué le estaba pasando en el aeropuerto de Ibiza, y es que en el control de seguridad apartaron su equipaje y la llamaron a una zona aparte. Aquí ella empezó a contar, le dijeron que llevaba sustancias potencialmente ilícitas en su maleta y ella les decía que no, que todo era un error, que lo que llevaba eran unas bolsitas transparentes con unas hierbas que los empleados de seguridad confundían con marihuana, cuando en realidad era té a la menta. Todo se complicó aún más, dice ella, cuando comprobaron su documentación y vieron que nació en Medellín, en Colombia. Finalmente, pues todo quedó en nada y después de un buen rato y resuelto todo el entuerto, pudo coger el avión.
Bueno, es por la menta. Y pudo tomar el té tranquilamente en Málaga. Bueno, salvando todas las distancias, aquello de que Al Capone fue detenido por defraudar a Hacienda, bueno, pues en Málaga han pillado a unos ladrones, pero no por lo que habían robado, sino por colarse en el metro, Maricruz. Así es, un refrán popular dice que la avaricia rompe el saco. Algo así les ha ocurrido a dos jóvenes que supuestamente se llevaron a cabo un robo con fuerza en el que se apropiaron de ordenadores, cámaras y drones de alto valor económico. Para huir decidieron tomar el metro, pero ya que habían cometido un delito seguramente pensaron que no importaba cometer otra infracción, dado que era una infracción menor. Colarse en el metro sin billete, lo que no esperaban era ser descubiertos por un vigilante que los retuvo y dio aviso a la Policía Nacional, que finalmente los detuvo a los dos. Y Bauzá, hemos visto ya los drones que se utilizan prácticamente para todo, ahora también contra determinado tipo de turismo. El turismo de basura le llaman en Inca, en este municipio de Mallorca. Aquí hemos hablado del turismo de sol y playa, del cultural, del sanitario, del de borrachera. Bueno, pues ahora es turismo de basura. En Inca, ¿cuál es el turismo de basura? Pues en Inca han dicho que tienen que plantar cara a ese tipo de turismo, que es residentes de otros municipios que a su paso por Inca aprovechan para dejar la basura o bien en la calle o bien en los contenedores, porque en su municipio lo que hacen es recogida puerta a puerta. Dicen, pues para dejarlo en la puerta de mi casa, mañana me lo llevo y de camino a donde sea, pues lo dejo allí. En 5 días han levantado 71 actas con multas que van de 150 a 300 euros. Así que de momento los drones están funcionando contra ese turismo de basura. Conocía esta práctica, pero no conocía su denominación, turismo de basura. Pues ya hay nombre. Bauzá, Maricruz, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con nuestra recomendación cultural del día, aunque vistas cómo estaban las calles, al menos de Madrid esta madrugada, no sé si muchos van a tener tiempo para hacer alguna actividad cultural, pero en cualquier caso, como es el Día de los Muertos, la recomendación cultural de hoy de Pepa Blanes va de terror. Los aficionados al terror están de enhorabuena, les recomendamos El Gabinete de las Curiosidades. Es una serie antológica, esto significa que tiene capítulos que no siguen un hilo narrativo, sino que cada uno es diferente del otro, pero tienen algo en común: el género, el suspense y un presentador de todos ellos, Guillermo del Toro. El cineasta mexicano es el aglutinador de este proyecto, que reivindica el cuento gótico, el terror clásico, y que ha elegido a un grupo de directoras y directores para configurar esta serie, que puede verse en Netflix y que tiene escenas memorables. Si son miedicas como yo, no se preocupen, la serie va más allá de los sustos y los giros de guión y ahonda en las historias humanas con lo sobrenatural de fondo. Sacramento, la pieza más deseada de todas. Hay un trastero donde aparecen objetos y seres misteriosos, mujeres que temen por su cuerpo y cadáveres que esconden secretos. Y por supuesto hay una mirada al mundo que nos rodea. Se habla de las consecuencias de la guerra del Golfo, de inmigración, de racismo, de machismo y del peso del ideal de belleza en las mujeres. Para facilitar la invocación de un ente. ¿Ve el tinte rojizo del barniz? Y tenemos a Guillermo del Toro iniciando cada capítulo, como hacía Chicho Ibáñez Serrador o el mismísimo Hitchcock. Por cierto, que Stephen King ya la ha recomendado. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.